Muy buenos días. Grabo este video que es sobre el Tratado del Diluvio Universal, específicamente sobre las consecuencias geomorfológicas. En este video voy a hablar sobre la licuefacción. Son varios videos sobre licuefacción. Es un proceso clave para entender cómo se formaron las capas estratificadas, cómo se formaron todas estas capas que vemos, sobre todo que se ven muy claramente en todos los cañones, especialmente en el cañón del Colorado, porque ahí, pues, como es desierto, ahí no hay casi deformación por plantas. Entonces, ahí se ven muy bien las capas estratificadas, que están por todo el mundo, que se han sido modificadas por la vegetación superficial. Pero esto es clave para entender cómo la licuefacción formó esas capas en el diluvio universal, durante el diluvio universal. Pero para eso hay que entender qué es la licuefacción. Vamos a explicar esto y luego seguiremos explicando en videos posteriores porque es largo, pero hay que explicarlo muy bien para entender este proceso, sin el cual no se entiende y no se explica cómo se formaron las capas estratificadas. Y que no fue a lo largo de millones de años, sino en el transcurso del diluvio universal. Bueno, muchas gracias. Comenzamos. Catastrofismo versus uniformismo. El término catastrofismo implica eventos geológicos fuera de lo común, sinónimo del diluvio del Génesis. El catastrofismo fue el punto de vista creído por los eruditos durante cientos de años antes del surgimiento de la Ilustración. La Ilustración dio origen al principio del uniformismo a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El uniformismo es la creencia de que los procesos presentes o uniformes durante cientos de millones de años han producido todas las rocas sedimentarias de la Tierra. Simplemente significa que el presente es la clave del pasado. Aunque el uniformismo tuvo éxito, no significa que sea cierto. El catastrofismo murió en la mente de los intelectuales. Se ha considerado muerto durante más de 150 años. Pero debido a que la derrota fue una propuesta de las ideas y no como resultado de la erudición, se han acumulado muchas observaciones geológicas a lo largo de los años que no encajan en el modelo uniformista. Algunos científicos han descubierto una gran cantidad de datos en las ciencias de la Tierra que es compatible con el catastrofismo. Desde 1961, el apoyo geológico para el diluvio ha ido ganando fuerza, investigadores e impulso a medida que se acumula la evidencia de un diluvio global. Hay abundante evidencia del diluvio universal en los campos claves de la geología y paleontología. Las rocas sedimentarias y sus fósiles son piezas clave de datos que se han utilizado para determinar si hubo una inundación global o si las rocas se depositaron lentamente durante millones de años. Cuando se examinan de cerca las características de las rocas sedimentarias, descubrimos que el panorama general apunta al diluvio universal. Se pueden rastrear capas sedimentarias en grandes porciones de un continente, tal como ocurriría en el diluvio universal. Esto es contrario a los lentos procesos de erosión, transporte y deposición esperados en el modelo de geología uniformitaria. Por ejemplo, la piedra arenisca de Tapiats, la capa horizontal inferior en el Gran Cañón, a menudo descansa sobre rocas ígneas y metamórficas. Consiste en piedra arenisca gruesa con guijarros de cuarzo y tiene alrededor de 30 a 60 metros de espesor. La misma piedra arenisca se puede rastrear al menos hasta Wyoming y Montana, pero se llama Flathead Sandstone. También se encuentra sobre rocas ígneas y metamórficas. Hay una lutita verde con madrigueras de gusanos por encima de Tapiats y Flathead Sandstone, respectivamente, seguida hacia arriba por carbonatos. La piedra arenisca Tapiats se puede seguir principalmente en el subsuelo, hacia el norte, hacia el noreste de Canadá, y hacia el este hasta la provincia de Valley and Ridge de las montañas. La deposición a larga distancia de capas de arenisca
es un resultado previsto para una inundación global y contrario a la idea de procesos lentos de erosión, como en una inundación local, y deposición en una llanura de inundación o delta de un río. Es una práctica común dar nombre diferente a la misma formación cuando la formación cruza las fronteras estatales. Licuefacción, el origen de los estratos y los fósiles estratificados. La licuefacción, asociada con arenas movedizas, terremotos y acciones de las olas, desempeñó un papel importante en la clasificación rápida de sedimentos, plantas y animales durante el diluvio universal. De hecho, la presencia mundial de fósiles clasificados y capas sedimentarias muestra que se produjo una gigantesca inundación global. La licuefacción masiva también dejó otras características de diagnóstico como arenisca cruzada, penachos, montículos y huellas fosilizadas. Las rocas sedimentarias se distinguen por capas claramente definidas llamadas estratos. Los fósiles casi siempre se encuentran dentro de tales capas. Los fósiles y los estratos, vistos globalmente, tienen muchas características inusuales. Un fenómeno poco conocido llamado licuefacción explica esas características. También explica por qué no vemos fósiles y estratos formándose a gran escala hoy en día. Primero, consideraremos varias situaciones comunes que causan licuefacción a pequeña escala. Después de entender por qué ocurre la licuefacción, veremos que una inundación global produciría licuefacción y estas vastas capas claramente definidas en todo el mundo. Finalmente, una revisión de otras características inusuales de la corteza terrestre confirmará que la licuefacción global ocurrió. Ejemplos de licuefacción. La arena movediza. Las arenas movedizas son un ejemplo simple de licuefacción. El agua alimentada por manantiales que fluye a través de la arena crea arenas movedizas. El agua que fluye hacia arriba levanta los granos de arena muy ligeramente, rodeando cada grano con una fina película de agua. Esta amortiguación da a las arenas movedizas y otros sedimentos húmedos una textura blanda y fluida. Contrariamente a la creencia popular y a las películas de Hollywood, una persona o animal que pisa arenas movedizas profundas no se perderá de vista para siempre. Se hundirán rápidamente, pero solo hasta cierto punto. Luego serán levantados o impulsados por una fuerza igual al peso de la arena y al agua desplazada. Cuanto más se hunden, mayor es la fuerza de elevación. Las fuerzas de flotabilidad también levantan a una persona flotando en una piscina. Sin embargo, la flotabilidad de las arenas movedizas es casi el doble que la del agua, porque el peso de la arena desplazada y el agua es casi el doble que la del agua sola. Como veremos, los sedimentos fluidos producen una flotabilidad que explica en gran medida por qué los fósiles muestran un grado de clasificación vertical y por qué las rocas sedimentarias del mundo suelen estar en capas afiladas. Otro ejemplo de licuefacción son los terremotos, que se ven en muchos terremotos. Durante el terremoto del Viernes Santo de Alaska de 1964, la licuefacción causó la mayor parte de la destrucción dentro de Anchorage. Gran parte del daño durante el terremoto de San Francisco de 1989 resultó de la licuefacción. La licuefacción fue capturada en una película después del terremoto de 9 grados en el Japón el 11 de marzo de 2011, en el parque de la ciudad construido sobre un vertedero en lo que era parte de la bahía de Tokio. El agua subterránea que había quedado atrapada en los poros del cimiento se ve en erupción a través de grietas producidas por la hinchazón de la tierra. La licuefacción ocurrió globalmente durante semanas o meses en el diluvio universal. Otro ejemplo de licuefacción es la carga de olas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Estando descalzo parado en la playa, a medida que entra cada ola, el agua sube desde la planta de los pies hasta las rodillas. Cuando la ola regresa al mar, la arena bajo tus pies se vuelve suelta y blanda. A medida que se hunden los pies, caminar se vuelve difícil. Esta arena temporalmente blanda, familiar para la mayoría de nosotros, es un pequeño ejemplo de licuefacción. ¿Por qué sucede esto? Debajo de cada cresta de ola, el agua es forzada hacia la arena. A medida que se acerca el canal de las olas, esa agua brota de nuevo.
Al hacerlo, levanta las partículas de arena más altas, formando la mezcla blanda. Cuando uno se sumerge boca abajo bajo las olas rompientes, pero justo por encima del fondo marino, se ven partículas de arena elevarse ligeramente por encima del suelo a medida que se acerca cada canal de olas. El agua justo encima del suelo de arena también se mueve hacia adelante y hacia atrás horizontalmente con cada ciclo de olas. El agua justo encima del suelo de arena también se mueve hacia adelante y hacia atrás horizontalmente con cada ciclo de olas. Afortunadamente la corriente se mueve hacia la playa a medida que la licuefacción levanta las partículas de arena por encima del piso. Por lo tanto, las partículas de arena son empujadas continuamente costa arriba hacia la playa. Si esto no sucediera, las playas no serían arenosas. En la carga de olas vamos a presentar un ejemplo de tamaño mediano. Durante una tormenta, a medida que grandes olas pasan sobre tuberías enterradas en alta mar, la presión del agua aumenta por debajo de las crestas de las olas. Esto fuerza más agua en los sedimentos porosos que rodean las tuberías. A medida que pasan los picos de las olas y se acercan los valles de las olas, la presión sobre las tuberías disminuye y el agua almacenada a alta presión en los sedimentos fluye hacia arriba. Esto levanta los sedimentos y causa licuefacción. Las tuberías enterradas flotando hacia arriba a veces se rompen. Un ejemplo grande de carga de olas. El 18 de noviembre de 1929, un terremoto sacudió el talud continental frente a la costa de Terranova. Minutos más tarde, los cables telefónicos transatlánticos comenzaron a romperse secuencialmente, cada vez más cuesta abajo, lejos del epicentro. 12 cables se rompieron en un total de 28 lugares. Se registraron las horas y ubicaciones exactas para cada ruptura. Los investigadores sugirieron que una corriente de agua fangosa de 100 km por hora barrió 1000 kilómetros por el talud continental desde el epicentro del terremoto, rompiendo los cables. Este evento intrigó a los geólogos. Si los flujos fangosos gruesos pudieran viajar tan rápido y lejos, podrían erosionar largos cañones submarinos y hacer otros trabajos geológicos. Tales flujos hipotéticos, llamados corrientes de turbidez, ahora constituyen un gran campo de estudio dentro de la geología. Sin embargo, hay varios problemas con esta explicación de corriente de turbidez de 100 km por hora. La resistencia del agua evita que incluso los submarinos convencionales de propulsión nuclear viajen tan rápido. El fondo del océano en esa área frente a la costa de Terranova tiene pendientes inferiores a 2 grados. Algunos cables rotos estaban cuesta arriba del epicentro del terremoto y nunca se ha observado nada que se acerque a un deslizamiento de tierra de 650 kilómetros de largo y mucho menos bajo el agua en solo una pendiente de 2 grados. En cambio, una gran ola probablemente irradió rápidamente desde el epicentro del terremoto. Debajo de la ola en expansión, los sedimentos en el fondo marino se licuaron parcialmente. Luego, fluyeron lentamente cuesta abajo, donde cargaron y rompieron segmentos de cable que eran perpendiculares al flujo cuesta abajo. Otros detalles apoyan esto. Ahora podemos ver que la licuefacción ocurre cuando el agua es forzada a subir a través de sedimentos sueltos con suficiente presión para levantar las partículas sedimentarias superiores. Ahora veamos un ejemplo gigantesco de licuefacción causada por muchas semanas de carga global de olas. La Tierra inundada tenía olas enormes y sin obstáculos, no olas normales, sino olas en la parte superior y generadas por hidroplacas revoloteando. Con cada ciclo de aleteo, el agua alta fue forzada hacia abajo y hacia arriba de los sedimentos acumulados en el fondo marino. Bajo un pico de olas, el agua fue forzada no solo hacia abajo en los sedimentos de abajo, sino lateralmente a través de los sedimentos, hacia mínimos de presión que ocurrían simultáneamente a media longitud de onda de distancia, bajo valles de olas. Más tarde, cuando llegó un canal de olas, los flujos se invirtieron y el agua fluyó hacia arriba. El agua rodeó casi por completo cada partícula de sedimento depositado en el fondo del océano durante el diluvio, dando a cada partícula la máxima flotabilidad. Por lo tanto, los sedimentos estaban poco empaquetados y contenían mucha agua.
La mitad del tiempo durante la fase de inundación, el agua fue empujada hacia abajo en los sedimentos, almacenado para el otro medio ciclo, descarga, en que el agua fluyó hacia arriba. Durante la descarga, la licuefacción se produjo si la velocidad ascendente del agua excedía un mínimo específico. Cuando lo hizo, sucedieron cosas interesantes. Una capa gruesa y horizontal de sedimentos proporciona una alta resistencia al agua que fluye hacia arriba, porque el agua debe fluir a través de pequeños canales retorcidos entre las partículas. Se necesita una gran presión para forzar el agua a través de tales capas. Durante la licuefacción, la caída de sedimentos y las olas altas proporcionan esta alta presión. Si el agua fluye hacia arriba a través de un lecho de sedimentos con suficiente velocidad, la presión del agua levantará y soportará cada partícula sedimentaria. En lugar de pensar en el agua que fluye a través de los sedimentos, piense en los sedimentos que caen a través de una columna de agua muy larga. Ligeras diferencias en la densidad, el tamaño o la forma de las partículas adyacentes harán que caigan a velocidades ligeramente diferentes. Sus posiciones relativas cambiarán hasta que la velocidad del agua caiga por debajo de cierto valor o hasta que las partículas casi idénticas sean adyacentes entre sí, por lo que caen a la misma velocidad. Esta clasificación produce las capas claramente definidas que se ven en las rocas sedimentarias de todo el mundo. Como verá, estas capas sedimentarias bien definidas son características inconfundibles de licuefacción y una inundación global. Tal clasificación también explica por qué las inundaciones locales repentinas a veces producen estratos horizontales a pequeña escala. La licuefacción puede ocurrir cuando el lodo se deposita a través del agua o cuando el agua es forzada a subir a través del barro. Este video nos ha permitido una introducción sobre lo que es la licuefacción. Si hay dudas, por favor, pregúntenme. Con toda honestidad yo les respondo. Pueden estudiar más, es un fenómeno físico básico para entender los procesos actuales y la vida y cómo se formaron los estratos. En el siguiente video voy a hablar específicamente sobre 17 procesos de licuefacción que solamente pueden ser explicados a partir del diluvio universal. Bueno, pues muchas gracias, seguimos pendientes.